Noticias de última hora de hoy. ¿Sabías que había una carta secreta de la princesa Diana escrita con lágrimas y temor? Ha conmocionado al mundo después de 25 años. Hoy revelamos una verdad oculta sobre la realeza. Intentó silenciar, no lo olvides. Suscríbete y dale like para no perderte las historias más impactantes de la familia real. La llamaban la princesa del pueblo, pero detrás de los muros del palacio, Diana simplemente era una madre viviendo con miedo. Una carta secreta, descubierto después de un cuarto de siglo, reveló sus miedos más profundos sobre el futuro del príncipe. Guillermo, escrito con una caligrafía temblorosa y lágrimas que habían corrido la tinta contenía advertencias estremecedoras que la familia real luchó por mantenerlo en secreto. ¿Qué era aquello tan desesperado que Diana quería que su hijo supiera antes de que fuera demasiado tarde? Estas eran cartas personales. Las estrellas del momento eran aquellas notas que Diana, princesa de Gales, había escrito a mano y de manera íntima. ¿Y por qué la corona intentó con tanto empeño ocultarlas? Acompáñanos mientras revelamos la carta secreta de Diana a William, que ha dejado al mundo sin palabras, en un rincón tranquilo de una casa concurrida. Subastas en Londres. Algo asombroso ocurrió en julio de 2004. No hubo grandes anuncios ni titulares llamativos, solo una simple descripción en un catálogo que, sin saberlo, cambiaría para siempre la forma en que el mundo recordaba a la princesa Diana. El listado hablaba de cartas escritas a mano por la propia Diana, pero no eran las típicas notas formales, revisadas por el personal real. Estas eran diferentes, notas sinceras que Diana había redactado ella misma, direccionadas a una persona muy especial llamada Colisión Violeta. Violet no era una extraña. Había sido la ama de llaves de la familia Spencer durante décadas. Ella conoció a Diana mucho antes de las tiaras y los títulos, cuando era simplemente una niña, tímida corriendo por los pasillos de su hogar de infancia. Violet vio a Diana enamorarse y convertirse en la mujer más fotografiada del mundo. Lo que hacía que estas cartas fueran tan especiales era su autenticidad. Desde que tenía unos 15 años y medio, cuando Diana comenzó a frecuentar el palacio en tiempos del Blitz, entendemos que los miembros de la realeza solían enviar notas formales, redactadas por sus asistentes. Pero Diana no. Ella escribía de su puño y letra, muchas veces a altas horas de la noche, cuando el palacio estaba en silencio. Su escritura se volvía desordenada cuando se emocionaba. Tachaba palabras y añadía notas en los márgenes, y en ocasiones dibujaba pequeños corazones o caritas sonrientes, cosas que nunca verías en una carta oficial. El personal de la casa de subastas quedó sorprendido al recibirlas. Habían manejado objetos reales antes, pero aquellas cartas se sentían diferentes, más humanas, más valiosas de una manera que trascendía lo económico. Las cartas de Diana Violet revelaban un lado de su vida que las cámaras nunca captaron. Una carta en particular se destacaba sobre todas las demás, esa escrita sobre el príncipe Guillermo en ella. Diana expresaba la profundidad de su amor por su hijo mayor. Hablaba de verlo dormir, de sus primeras palabras, de cómo su sonrisa le recordaba a su propio padre. Compartía sus esperanzas y temores, escribiendo no como una princesa, sino como una madre. Los expertos de la subasta colocaron cuidadosamente cada carta en fundas protectoras. Sabían que los coleccionistas pagarían miles de libras por ellas. Sabían también que más que objetos, eran fragmentos vivos de la historia que mostraban un lado completamente diferente a una princesa.
Y ahora, cuéntanos en los comentarios. ¿Imaginas qué otras verdades podrían estar aún ocultas, más allá de las puertas del palacio? La noticia sobre las cartas de Diana se extendió lentamente al principio. Unos pocos expertos en temas reales las mencionaron en columnas de periódicos, y pronto los admiradores de la princesa empezaron a discutirlas en foros de Internet. Antes de que nadie pudiera preverlo, personas de todo el mundo estaban interesados en saber qué había escrito Diana. Tantos años atrás, las cartas revelaban facetas de Diana que las biografías oficiales no mostraban. Habían pasado por alto sus preocupaciones cotidianas de madre, como si William estaba durmiendo lo suficiente o si comía bien. También hablaban de cómo a veces se sentía perdida en los enormes palacios a los que debía llamar hogar, y de cómo encontraba consuelo escribiéndole a alguien que la conocía de verdad. Todos querían obtener un pedazo del mundo privado de Diana, un mundo que había permanecido oculto hasta que esas cartas vieron la luz. Las cartas secretas de Diana mostraban sus pensamientos más íntimos, pero también contaban otra historia, de novia real a madre devota. Las cartas que Diana escribió a Violet Collison narraban una transformación que se dio a lo largo de muchos años. Capturaban su paso de ser una joven, preparándose para la boda más grande del siglo, una madre cuyo mundo entero giraba alrededor de sus hijos. En una carta fechada el 08/07/1981, apenas unas semanas antes de caminar hacia el altar en la Catedral de San Pablo, Diana escribía con una sorprendente calma, mientras 750 millones de personas en todo el mundo esperaban ver su boda. Y el personal real corría de un lado a otro en estado de pánico. Diana mantuvo un tono juguetón y relajado en su escritura. Bromeaba sobre el caos de los preparativos y mencionaba que a pesar de todo, lograba mantenerse tranquila. Esta carta mostraba un lado de Diana que el público no conocía. Rara vez veía su sentido del humor frente a la presión descomunal, aunque tenía apenas 20 años y estaba a punto de casarse frente a millones. Su escritura era como la de una amiga, hablando en voz baja con el tiempo. Sus cartas se volvieron aún más emotivas. Compartía abiertamente su profundo amor por sus hijos. No eran cuentos de hadas reales, sino historias sinceras de una maternidad, caótica, pero llena de alegría. Hablaba de William, rechazando las verduras, y de Harry, rascándose las marcas de la varicela. Sus palabras demostraban que no era solo una princesa de vestidos elegantes, era una madre que se involucraba plenamente en la vida de sus hijos. El personal del palacio también notó el cambio al principio. Diana era reservada e insegura, pero la maternidad le dio una nueva fortaleza. A menudo cancelaba compromisos oficiales si sus hijos la necesitaban, rompiendo con los protocolos tradicionales. A través de estas cartas, la verdadera Diana, cálida, divertida y entregada, cobraba vida de manera silenciosa, pero poderosa. Entre 1982 y 1989, las cartas mostraban claramente cómo la maternidad había transformado sus prioridades. Al principio, Diana escribía sobre las giras reales y sobre conocer a la reina, a personajes importantes. Pero con el paso de los años, estos eventos lujosos ocuparon cada vez menos espacio en sus relatos. En cambio, llenaba páginas que describen el primer día de clases de William y el talento de Harry para hacer reír a todos. Las cartas también dejaban ver algo más triste, la soledad que podía traer consigo la vida en el palacio. Diana describía largas tardes en enormes salones, mientras el príncipe Carlos estaba de viaje en compromisos reales.
Hablaba de cómo encontraba paz, sentada junto a las camas de sus hijos, observándolos dormir, en momentos de ternura que ningún título real podía igualar. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que Diana fue la primera en humanizar realmente la maternidad? Dentro de la familia real. Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encantaría leerte para 1989. Las cartas de Diana mostraban una mujer que había encontrado su verdadero propósito. Ya no escribía sobre tiaras ni banquetes reales, sino sobre la simple alegría de ser madre de William y Harry, en sus propias palabras, escritas en papelería oficial del palacio. Confesaba que detrás del título de princesa se escondía una madre cuyo mayor tesoro eran sus 2 hijos. La maternidad no solo transformó a Diana como persona, también cambió el concepto de ser madre dentro de la familia real. Pero hubo una carta en particular que se convirtió en la más joya, apreciada de toda esta colección privada, la carta de cumpleaños de agradecimiento. Entre todas las cartas que Diana escribió a lo largo de los años, una se destaca como especialmente conmovedora. Cerrado, 21/06, 1989. No era una carta cualquiera, era una nota de agradecimiento, escrita en papel oficial del Palacio de Kensington, dedicado al sargento George Plum, del Grupo de Escolta Especial. El motivo era el 7º cumpleaños del príncipe Guillermo. El sargento había organizado una exposición, sorpresa de motocicletas para el pequeño príncipe, un espectáculo que emocionó no solo a William y Harry, sino también a todos sus amiguitos. Diana expresó su gratitud en un tono cálido, muy alejado del estilo formal al que la realeza estaba acostumbrada. Describió la alegría, genuino, que ese espectáculo había provocado en los niños y en las madres que asistieron. Pero lo que hizo que esta carta fuera verdaderamente especiales fueron las 2 firmas al final. Junto a la de Diana también estaban las de William y Harry. La de William cuidadosamente trazada. El de Harry es un garabato alegre propio de un niño pequeño. Era raro que los hijos de la realeza firmaran documentos oficiales. Lo que convertía esta carta es un testimonio auténtico del esfuerzo de Diana por enseñar a sus hijos el valor de la gratitud desde una edad temprana. El propio cumpleaños también fue inusual para los estándares reales. Diana organizó una celebración divertida y bulliciosa, con juegos dulces y un pastel en forma de motocicleta. Invitó a niños del colegio de William, no solo a los hijos de aristócratas, desafiando así las tradiciones exclusivas de la realeza. Las fotos muestran a William en jeans y suéter. Ríe a carcajadas con sus amigos. Después de la fiesta, Diana se sentó con sus hijos para escribir notas de agradecimiento, pidiéndolos con paciencia. Una de las doncellas del palacio recordaba cómo les enseñó a dar las gracias. Fue importante, sin importar a quién se dirigieran. Cuando la carta al sargento Plum salió a subasta, años después, causó gran revuelo. Expertos en caligrafía confirmaron su autenticidad, y varios colegas del sargento recordaron aquel día especial. El comprador no estaba pagando solo por las firmas reales, sino por un instante congelado en el tiempo. Un día en el que una princesa y sus hijos actuaban como cualquier familia común. Esta carta de agradecimiento mostraba claramente el toque personal de Diana como madre. Pero todavía había mucho más. Su forma de criar no solo rompió las tradiciones reales para sus hijos, sino que revolucionó para siempre la maternidad dentro de la monarquía. Diana rompió todas las reglas cuando se trató de criar a sus hijos. Durante siglos, los niños de la realeza habían sido educados bajo estrictas normas.
Seguían horarios rígidos, vestían de manera formal incluso en su infancia, y pasaban la mayor parte del tiempo con niñeras y tutores, en lugar de con sus propios padres, los padres reales. En muchas ocasiones eran figuras distantes, presentes solo en ocasiones especiales o para fotografías oficiales. Pero Diana no quería eso para William y Harry. Desde el principio, se propuso ofrecerles algo radicalmente diferente, una infancia llena de abrazos, risas y experiencias reales. Su ex guardaespaldas, Ken Wharf, recordó cómo el personal del palacio quedó atónito cuando Diana anunció que llevaría a William y Harry a lugares donde iban los niños comunes. Ken Wharf se convirtió en un amigo cercano y un leal confidente, testigo de los momentos más privados de la princesa, antes de Diana. Los niños reales apenas salían de los terrenos del palacio, salvo para visitas oficiales cuidadosamente organizadas. Ken contó historias asombrosas, como aquella vez que Diana se disfrazó con una peluca y gafas de sol para poder llevar a sus hijos al cine. Ella misma compraba los boletos y se sentaba en las filas comunes, no en áreas reservadas. Una vez incluso los llevó a ver la película E.T., Srenia comprando palomitas y refrescos para ellos, como cualquier madre haría, uno de los momentos más audaces. Ocurrió en un lluvioso martes de 1993. Diana decidió llevar a William y Harry, viajar en el metro de Londres, el medio de transporte que utilizan los ciudadanos a diario. Comunes nunca antes, un miembro de la familia real había hecho algo similar. Diana compró los billetes en la máquina automática y mostró a los niños cómo pasar por los torniquetes. Los pasajeros quedaron boquiabiertos al ver a la princesa, Gales sentada con sus hijos en los mismos asientos de plástico que todos los demás. Diana estaba decidida a que William y Harry tuvieran experiencias normales. Los llevó a comer a McDonald's para que pudieran disfrutar de una cajita feliz y jugar en los parques infantiles junto a otros niños, algo impensable en los círculos reales. También los expuso a realidades más duras. Cuando William tenía solo 10 años, lo llevó a visitar refugios para personas sin hogar, mostrándole un lado del mundo que nunca habría conocido, más allá de los muros del palacio. Además, rompió otra tradición. En lugar de educarlos exclusivamente con tutores privados, inscribió a William en un preescolar local. Ella misma lo acompañaba y lo recogía en la puerta, sintiéndose sorprendido por otros padres que nunca imaginaron ver a una princesa esperando en la fila, como cualquier otra madre. Participaba en eventos escolares e incluso ganó una carrera de madres en el día de deportes, corriendo entusiastamente junto a otras mamás. Mostraba afecto abiertamente, abrazaba a sus hijos, les tomaba las manos y se agachaba para hablarles cara a cara. Ese nivel de calidez era casi inaudito entre los miembros de la realeza, aunque algunos funcionarios del palacio criticaban su estilo de crianza por considerarlo demasiado moderno. Diana se mantuvo firme. Le decía a sus amigos que quería que sus hijos entendieran cómo era el mundo real. Diana no solo rompió las reglas, reescribió el manual completo de la crianza real. Cuando el príncipe William nació el 21/06/1982, Diana tenía apenas 20 años. Era joven e inexperta en el cuidado de bebés, pero su amor y determinación lo compensaban todo. Desde el principio, dejó claro que sería una madre diferente a las generaciones anteriores de la realeza. Cuando una enfermera intentó llevarse al pequeño, William está en la tradicional sala de cunas del palacio. Diana se negó. Quería que su hijo durmiera a su lado.
Este simple acto causó conmoción dentro de la familia real, acostumbrada a dejar la crianza en manos de niñeras y asistentes. Además, Diana optó por amamantar a William ella misma, rompiendo con siglos de tradición donde las nodrizas se encargaban de esta tarea. Incluso la reina madre se sorprendió ante tal muestra de intimidad, poco habitual en la realeza Diana. También quiso tener voz en la elección del nombre de su hijo. No se dejó llevar solo por la tradición, ni por los asesores reales. Ella eligió a William por su tono cálido y cercano. Cuando el príncipe Carlos emprendió una gira por Australia, apenas 6 semanas después del nacimiento de William, Diana insistió en acompañarlo llevando consigo al bebé. Nunca antes un bebé real había viajado tan lejos a tan corta edad. Pero Diana se negó a separarse de su hijo. A medida que William crecía, Diana se mantuvo activamente involucrada. Ella misma le cambiaba los pañales, le daba los baños y le leía cuentos antes de dormir. El personal del palacio, acostumbrado a un enfoque más distante de la crianza, quedó sorprendido al ver a una princesa tan comprometida. Cuando William tenía 18 meses, Diana rompió otra tradición al inscribirlo en un preescolar local en Notting Hill. Ella misma lo llevaba y lo recogía, comportándose como cualquier madre orgullosa. Al nacer Harry, Diana mantuvo el mismo estilo de crianza cercano. Organizaba su agenda real alrededor de las rutinas de sus hijos, evitando eventos nocturnos que interfieran con la hora de dormir. También les enseñaba habilidades básicas: hacer sus camas, ordenar sus habitaciones y preparar comidas sencillas. Una anécdota, relatado por su guardaespaldas, recuerda que Diana le dijo, sin intermediarios ni formalidades: «No sé si querrás cuidar de mis hijos, Ken, porque pueden ser un auténtico torbellino». Diana quería que sus hijos aprendieran a valerse por sí mismos, no depender de un ejército de sirvientes. Quienes trabajaron cerca de ella recordaban cómo se apresuraba, sus deberes reales, para pasar más tiempo con William y Harry. A menudo, las risas de los niños y su madre resonaban en los pasillos del palacio, mientras jugaban al escondite o a las atrapadas. En un mundo lleno de reglas, protocolo y distancia emocional, Diana eligió el amor, la presencia y la alegría sencilla. Ella no solo estaba criando a príncipes, sino que criando a niños que conocieron de primera mano. Siento el calor del amor materno, desde el nacimiento de William hasta sus últimos días. Diana demostró que ser una madre presente era su papel más importante. Alguien que cambiaría la familia real para siempre. A principios de los años 90, Diana enfrentó uno de los desafíos más duros de su vida: el colapso público de su matrimonio con el príncipe Carlos. Y mientras su propio mundo se desmoronaba, su prioridad absoluta siguieron siendo William y Harry. El anuncio oficial llegó desde el Palacio de Buckingham. Con pesar, el príncipe y la princesa de Gales han decidido separarse. Para la mayoría de las personas, el divorcio es una tragedia privada. Para Diana, fue un drama seguido por millones. A través de los periódicos y las pantallas de televisión, en 1992, cuando la separación se hizo pública, William tenía apenas 10 años y Harry 8. Ambos eran lo suficientemente mayores para darse cuenta de que algo iba mal, pero demasiado jóvenes para comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Diana sabía que esos años serían fundamentales en la formación emocional de sus hijos. Por ello, reforzó su compromiso de protegerlos y darles estabilidad en medio del caos. Dentro del Palacio de Kensington, creó un espacio seguro y acogedor. El apartamento 8 no era un salón realmente frío.
sino un verdadero no hogar, lleno de videojuegos y equipos deportivos, y hasta una máquina de palomitas para las noches de cine. Eligió cuidadosamente las escuelas donde estudiarían, buscando directores que entendieran las necesidades emocionales de niños provenientes de familias separadas. William eligió Ludgrove School, famosa por su trato amable. Diana no se conformaba con inscribirlos. Visité las escuelas. Había hablado personalmente con los maestros y pidió que le avisaran si sus hijos mostraban signos de tristeza o ansiedad. Cuando Carlos confesó, hizo pública su infidelidad en la televisión en junio de 1994. Diana actuó de inmediato. Esa noche, mantuvo apagados los televisores en las habitaciones de William y Harry. Pasó la velada jugando juegos de mesa con ellos, creando una burbuja de protección en medio de la tormenta mediática. Al siguiente día por la mañana, ella misma los llevó a la escuela, evitando que vieran los titulares devastadores en los periódicos. Durante su famosa entrevista en Panorama, en noviembre de 1995, se aseguró de que William y Harry estuvieran lejos en la escuela para protegerlos de las repercusiones inmediatas. Después de la emisión, Diana se sentó a hablar con cada uno de ellos, explicándoles la situación en términos que pudieran entender. Nunca habló mal de Carlos frente a sus hijos, incluso cuando su corazón estaba destrozado. El divorcio terminó oficialmente en agosto de 1996. Con eso, Diana perdió el título de Su Alteza Real, un detalle que, aunque pareciera simbólico, implicaba que algún día tendría que hacer una reverencia ante su propio hijo, cuando él se convirtiera en rey. A pesar de las heridas, Diana se enfocó toda su energía en mantener. La estabilidad emocional de William y Harry estaba coordinada. Horarios con Carlos para que siempre uno de los dos pudiera estar presente en momentos importantes, sin el respaldo total del sistema de seguridad real. Se volvió creativa para seguir ofreciendo a sus hijos experiencias normales. Salían temprano por las mañanas o entraban a las tiendas por las puertas, zonas traseras para evitar las multitudes. En las cartas escritas durante ese tiempo, Diana mostraba claramente que su mayor preocupación seguían siendo ellos, William y Harry. Escribía sobre el creciente, el interés de William en su futuro papel, deseando que entendiera lo que significa ser líder. Era más que seguir protocolos. También era entender y servir a la gente. También hablaba de la naturaleza sensible de Harry, de sus miedos, de sus esperanzas para que encontrara su propio camino en la vida, alguien que no estuviera a la sombra de su hermano mayor. Los amigos cercanos recordaban que durante el divorcio, cuando hubiera sido fácil llenarse de resentimiento, Diana optó por enfocarse en ser la mejor madre posible. Incluso en sus días más oscuros, ponía una sonrisa para sus hijos y guardaba las lágrimas para cuando estaba sola, después de alejarse de sus deberes reales. Muchos pensaban que Diana llevaría una vida tranquila, lejos de los focos. Pero ella eligió otro camino, alguien que dejó una huella imborrable en el mundo. Después de separarse, formalmente, de más de 100 organizaciones benéficas, Diana decidió concentrarse en unas pocas causas que realmente le importan. Tocaban su corazón. Entre ellas estaba el apoyo a los jóvenes sin hogar a través de la organización. Centerpoint lleva a cabo su labor en el Hospital Great Ormond, calle el Royal Marsden, el National AIDS Trust y la Misión contra la Lepra. Estas no eran simples obligaciones protocolares. Diana visitaba a los pacientes, escuchaba a las familias y ofrecía su tiempo con una compasión tan sincera que conmovía a todos los que la conocían.
incluso sin título oficial. Diana demostró que su verdadera corona era su humanidad. Se convirtió en un símbolo global de bondad, demostrando que para cambiar vidas no hacía falta un trono, sino un corazón dispuesto. Sin embargo, detrás de su incansable labor social, su vida privada era más vulnerable que nunca, sin la protección de la familia real. A menudo se sentía expuesta y sola, pero sus hijos seguían siendo su ancla. Diana estructuraba su día en torno a William y Harry, asistía a reuniones escolares, conocía a sus maestros y estuvo presente en cada evento importante de sus vidas. Su papel como madre siempre fue su prioridad. Al mismo tiempo, Diana comenzó a hablar abiertamente sobre sus miedos en cartas a amigos cercanos. Expresó su preocupación por su seguridad en una nota. Incluso mencionó que temía que alguien pudiera intentar hacerle daño, aunque el contenido de esas cartas aún es tema de debate. No hay duda de que reflejan la enorme presión que sentía. Aún así, nunca se detuvo. En enero de 1997, viajó a Angola con la Cruz Roja Internacional allí. Caminó por un campo minado desactivado, usando un casco y un chaleco de protección. Esa imagen de Diana, desafiando el peligro, para hacer visible el sufrimiento de los más olvidados. Dio la vuelta al mundo y logró impulsar el debate internacional sobre las minas antipersonales. Fue un acto de valentía, una forma de poner su fama al servicio de causas que realmente importaban. Durante esos últimos meses, Diana también preparaba a sus hijos para el futuro. Les enseñaba que el liderazgo no consistía en el poder, sino en el servicio, que su posición debía ser utilizada para dar esperanza, no para imponerse. Entonces llegó la trágica noche del 31/08/1997. Un accidente automovilístico en París terminó con su vida. William tenía apenas 15 años, acto solo de Van de Harry. Todo el mundo observó con el corazón encogido, mientras los dos jóvenes caminaban detrás del ataúd de su madre, sus rostros marcados por un dolor imposible de ocultar. Vivió y sigue viviendo en las acciones de sus hijos, en sus valores y en el trabajo que continúan haciendo hoy. Los últimos años de Diana no fueron silenciosos ni retirados. Fueron años llenos de coraje, amor y un propósito claro: usar su influencia para marcar una verdadera diferencia. Su legado no quedó en un palacio ni en títulos reales. Su verdadero legado fue sembrado en cada vida que tocó, en cada niño enfermo que consoló, en cada joven sin hogar al que dio esperanza y sobre todo en William y Harry, quienes crecieron, entendiendo que ser los reales no consistían en mantenerse alejados del pueblo, sino en acercarse a él con humanidad. Diana cambió para siempre la imagen de lo que significaba ser parte de la monarquía británica, con amor, cercanía y una inmensa compasión. Reescribió las reglas no escritas que parecían inamovibles. Y si el amor de una madre realmente podría cambiar el curso de la historia, con solo unas cartas escritas de su propia mano. Descubrimos un mundo oculto, una verdad que la realeza prefirió mantener en silencio. ¿Qué otros secretos crees que aún se esconden detrás de los muros del palacio? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encantará leerte. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir. Este video te ha emocionado tanto como a nosotros. Y si quieres seguir descubriendo más secretos de la realeza, no quiere que lo sepas, haz clic ahora en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Te sorprenderás.